Muy buenos días a todos y cada uno de ustedes, y gracias a Dios por la presencia también de todos los que en esta hora hemos propuesto estar desde temprano en este lugar, agradeciéndole a Dios por Cristo Jesús, nuestro Salvador. Una vez más les voy a pedir que abran su Biblia, allí en la lectura que hicimos hace un momento, la cual es también la que un servidor escogió para esta meditación, ¿verdad? Lucas 24, por favor. Y nuevamente yo leeré los 12 versículos que dicen así. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que, estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado, y que resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena, y Juana, y María madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles, mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas, y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Señor y Padre nuestro, te damos gracias porque a esta hora, Señor, estamos recordando que hace más de 2000 años nuestro Salvador se levantó de la tumba y salió venciendo a la muerte, y por medio de él ahora nosotros tenemos esa victoria. Gracias, Señor, te damos por nuestro Salvador. Permite, Señor, ahora meditar en tu palabra santa, que llegue a nuestro corazón, que hables a nuestro ser, a nuestra conciencia, y que tu palabra, Señor, siempre, Señor, haga aquello para la cual tú la envías. En el nombre de Cristo Jesús te rogamos esto. Amén. Bien, hermanos, enseñanzas prácticas de la resurrección de Cristo. Enseñanzas prácticas, o sea, enseñanzas que podemos aplicar a nuestra vida, es lo que quiero decir con esto, ¿verdad? Hay muchas enseñanzas que, gracias a Dios, todas se pueden aplicar, pero hablando de la resurrección de Cristo, vamos a decir que los evangelios señalan que la mañana que Cristo resucitó, sucedieron muchas cosas dignas de cuidadoso análisis, aunque, por supuesto, el hecho de la resurrección de Cristo es lo más importante, ya que es la piedra angular de la verdadera fe cristiana. Por eso el apóstol Pablo escribe que si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Y agrega: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Nuestro pasaje, pues, presenta 4 enseñanzas prácticas para todos los cristianos, las cuales resaltan en la conducta y actitud de aquellas fieles mujeres ante la resurrección de Cristo. Por esto diremos que la primera enseñanza práctica de la resurrección de Cristo es nunca buscar al Señor como si aún estuviera muerto. Vean lo que dicen los versículos 1 al 5, que ese primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que, estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y vean lo que dice: y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Desgraciadamente, hermanos, aunque toda la gente y aún los cristianos sabemos que Cristo resucitó,
Cuando lo buscamos por necesidad, a veces lo buscamos como si Él estuviera muerto, pensando o dudando de su poder para ayudarnos, anteponiendo miedo, temor e inseguridad, o simplemente la duda de que a lo mejor no me escucha, a lo mejor no me oye, a lo mejor yo no soy importante para Él, a lo mejor el Señor está ocupado en cosas más importantes. Y cuando hacemos eso, es como si buscáramos a Jesús, como estas mujeres, buscando a un muerto. Eso es lo que ellas pretendían encontrar, a un muerto. Por eso llevaban aquellas especias, aquellos aloes, porque ante la premura de que se acercaba el sábado, el día sábado, que era un día de gran solemnidad, no podían en él hacer trabajo alguno, tuvieron que poner al Señor Jesús en aquel sepulcro a la carrera, apresurados, y no hubo el tiempo para preparar el cuerpo de un muerto, en este caso del cuerpo de Cristo. De manera que la primera enseñanza práctica de esa resurrección gloriosa y poderosa de Cristo es que nunca le debemos buscar como si aún estuviera muerto. O sea, como si no tuviera poder para ayudarnos, como si Él no nos amara o no pudiera hacer nada por estar muerto. Cuando una persona muere y ha sido el beneficiario, el benefactor de alguien, y una vez que muere, aquella persona entra en pánico, en terror, porque ahora sí, ¿quién lo va a ayudar? ¿Quién podrá ver por él? Y entonces entran toda clase de preocupaciones y de temores que estaban sucediendo en aquel momento. Cristo había resucitado y ellas lo buscaban como si aún estuviera muerto. Vamos a ver qué dice Juan. Busque Juan capítulo 11 para que encontremos un caso más o menos parecido que nos ilustra mucho. Juan capítulo 11, vean lo que dicen los versículos 21 al 26. Juan 11, 21 al 26 dicen: y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieres estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Vea qué interesante el caso de otra mujer, ¿verdad? Que estaba agobiada por la muerte de su hermano, porque le habían mandado a decir a Cristo con tiempo que viniera para que lo sanase, y Cristo se entretuvo intencionalmente todavía un tiempo más, y Cristo sabía que Lázaro había muerto. Vamos a despertar a Lázaro. Señor, si duerme, pues es que estará recuperándose. Vamos, Lázaro ha muerto. Y cuando llega, este es el reproche de aquella mujer: si hubieras estado aquí. Estaba dudando del poder del Señor, como aquellas mujeres que buscaban a un muerto, a uno que ya no podía hacer nada. Y Cristo le dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y le pregunta: ¿crees esto? Pero aquella mujer dice: sí, Señor, yo he creído. Tú eres ese, el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Pero realmente todavía como que su capacidad, su espíritu, su conciencia no alcanzaba a entender la trascendencia del Cristo vivo allí, del Cristo que más adelante resucitaría. Por eso dice: Lázaro resucitará, yo tengo el poder para hacer eso. Y aquellas mujeres estaban allí buscando a un muerto. De manera que la primera enseñanza práctica, o sea que podemos practicar, es nunca buscar al Señor como si estuviera muerto. O sea, si van a orar al Señor, si van a hacer una oración, oren al Dios vivo, al Dios que tiene poder, al Dios que todo lo puede, para quien nada hay imposible. La segunda enseñanza práctica de la resurrección de Cristo
es nunca olvidar las palabras del Señor. Volvamos a Lucas 24 y vean lo que dicen los versículos 6 y 7. No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Aquí está la segunda enseñanza práctica: nunca olvidar las palabras del Señor. Para eso tenemos la palabra de Dios, la palabra del Señor, para leerla, para estudiarla, para aprenderla, para creerla y para nunca olvidarla. Porque llegarán momentos en nuestra vida en los cuales nos agobiará algún problema, alguna tristeza, alguna situación difícil, algún conflicto, alguna preocupación, y en esos momentos no debemos olvidar la palabra del Señor. ¿Qué estaba pasando aquí con aquellas mujeres que habían oído a Jesús, que lo habían escuchado, que sabían porque les había dicho que iba a resucitar, que habían olvidado ese gran mensaje? Que habían olvidado el propósito para el cual Cristo había venido. Y Cristo les había dicho en varias ocasiones: es necesario, es necesario. Por eso dice que estos varones les dijeron: acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario. Y aquí viene lo que era necesario: que el Hijo del Hombre, o sea Cristo, fuera entregado en manos de hombres pecadores, que fuera crucificado y que resucitara, lo cual se acababa de cumplir. Había sido entregado en manos de pecadores, lo habían crucificado, pero acababa de resucitar. Esas son las cosas que no debemos olvidar, hermanos, en ninguna circunstancia. El Dios vivo, Cristo Jesús, vive. Y si vive, vive para nosotros, vive para darnos salvación, hermanos. Cristo resucitó de la tumba para poder darnos la seguridad de tener al Dios vivo. Por eso nosotros nunca alabamos a una cruz con un Cristo ahí muerto, con un Cristo colgado de la cruz. Cristo no se quedó en la cruz. A Cristo lo bajaron de la cruz. A Cristo lo pusieron en un sepulcro, pero Cristo salió de allí victorioso. Por eso la segunda razón es esa, la segunda enseñanza práctica: nunca olvidar las palabras del Señor. Vamos a ver qué dice Santiago, por favor, la carta de Santiago, que es muy hermosa, que nos habla de la religión práctica. Vean lo que dice Santiago capítulo 1, versículos 22 al 25. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. ¿Qué le parece? El Señor esperaba que aquellas mujeres y todos los que le oyeron no fueran oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra, o sea, que la creyeran y la cumplieran, que fueran a la tumba no a encontrar a un muerto, sino a ver cómo había vencido a la muerte. Y desgraciadamente, eso es lo que a veces pasa: olvidamos la palabra del Señor. De manera que esa fue la segunda enseñanza práctica de la resurrección de Cristo. Pero vamos a ver la tercera, y esta es: nunca dejar el ir a dar las buenas nuevas. Nunca dejar ese trabajo, ir a dar las buenas nuevas. Volvemos a Lucas 24 y vean lo que dicen los versículos 8 al 10. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volvieron del sepulcro y dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María madre de Jacobo y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Hermanos, en aquellos momentos, cuando aquellas mujeres pueden recordar, ver la tumba vacía y recordar las palabras de Cristo y saber que Cristo ha resucitado, hermanos, esa es la razón más poderosa para nunca dejar de ir a hablar las buenas nuevas de salvación a todos, sin excepción, a todos.
Claro, comenzando con los de nuestra casa, ahí tenemos la primera responsabilidad. Cuando les hablemos y ellos no oigan, hay que ir a otros, y a otros, y a otros, a todos los que sea necesario. Pero aquellas mujeres fueron las primeras enviadas por el Cristo resucitado a predicar, y fue a aquellos 11 que habían andado con Jesús, que le habían oído, que sabían y a quienes el Señor había llenado de su Espíritu Santo para que hablaran con denuedo, pero que ahora estaban acobardados, que ahora estaban amedrentados y que ahora estaban llenos de incredulidad. Es lo más triste. Pero el que Cristo haya resucitado nos enseña eso, hermanos. Nunca dejar de ir a dar las buenas nuevas a todos. Bueno, y yo aprovecho porque, gracias a Dios, algunos hermanos se sumaron al día de ayer al esfuerzo que nuestra hermana Marta Alicia Pulido hizo de evangelizar por su casa. Pero solo poquitos hermanos. Cuando tenemos al Cristo resucitado, cuando ir a predicar debería de ser un gozo, una alegría, un deseo, algo que estuviéramos nomás esperando que alguien me dijera, vamos a hablar de Cristo, para decir, vamos, dejo todo. Porque Cristo resucitó, hermanos. ¿Por qué el mensaje del Cristo resucitado ya no nos mueve? ¿Por qué ya no? ¿Qué ha pasado? ¿No lo creemos? Somos como aquellos discípulos que estaban encerrados mejor allá a piedra y lodo. ¿Por qué? No hay excusa, hermanos. No hay excusa. Y el día que estemos delante de Cristo, ¿qué le diremos? ¿Por qué no fuiste a predicar cuando había necesidad? ¿Por qué no fuiste a apoyar el esfuerzo de aquella hermana o de aquellos hermanos o de todo el que te invitó a predicar? ¿Por qué no? ¿Que mi resurrección no es suficiente mensaje para que sea predicado? ¿Qué le diremos? ¿Qué le diremos al Señor? Por eso Mateo 28, en lo que se llama la Gran Comisión, nos lo dice de una manera muy clara. Mateo 28, 18 al 20, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero dice Pablo, ¿y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Cómo oirán? Y usted y yo tenemos el mensaje de salvación. Usted y yo tenemos algo que compartir y no nos podemos ni nos debemos quedar solo con él. De otra manera estamos cayendo en pecado, porque dice la palabra santa que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y lo mejor, lo más bueno en esta vida que podemos hacer es ir a dar las buenas nuevas de salvación. Desgraciadamente, otras cosas se han convertido para nosotros más importantes que ello. Y ya el mensaje del Cristo resucitado parece que ya ni nosotros lo creemos. Porque la mejor manera de creer un mensaje es publicarlo, compartirlo, decirlo a los demás. Volviendo a Lucas 24, veremos la cuarta enseñanza práctica de la resurrección de Cristo. Y esta es nunca desanimarse ante la incredulidad de los oyentes. Versículos 11 y 12 dice, mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas y no las creían. Pero levantándose Pedro corrió al sepulcro y cuando miró dentro vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Sí, hermanos, nunca desanimarnos. Porque habrá quien de repente diga, está bien, voy a ir a predicar. Ya está bien, para que el pastor deje de estar dando lata. Voy a ir. Y va a predicar. Y la gente no cree. No, yo ya no vuelvo a ir. Yo iba con mis mejores intenciones y la gente no cree. Ya entonces ya no vuelvo a ir. Qué vergüenza pasé. Bueno, ¿vergüenza por qué? ¿Vergüenza por qué? Aquellas mujeres fueron a hablarles y dice que a ellos les parecía locura las palabras de ellas y no las creían. Mucha gente así nos va a tratar, como locos, sin creernos. Pero mire, usted está cumpliendo con el Señor. A estas mujeres las mandó el Señor a predicar.
Y ellas fueron con la convicción de predicar. Ellas no tenían la responsabilidad de hacer que creyeran, pero sí de predicar. Nosotros tenemos esa responsabilidad, predicar, no hacer que la gente crea. Ese es trabajo del Señor mediante su Espíritu Santo, pero nosotros sí debemos hablar por el poder del Espíritu Santo, por el poder de la palabra del Señor y por el poder del Señor mismo que nos envía. Por lo tanto, hermanos, no hay que desanimarnos. Algún día alguien creerá, como dice, que al principio no creían, pero Pedro fue y vio. Pedro fue y vio y regresó maravillado. A lo mejor vamos a ver resultados inmediatos, qué bueno. A lo mejor son resultados a largo plazo o a mediano plazo, pero si son a largo plazo a lo mejor no los veremos, pero los resultados no son para que los veamos, porque a lo mejor nos podemos vanagloriar. Los resultados son para que honren a Dios, para que los resultados honren y glorifiquen a Dios, no a nosotros. Por eso dice el salmista, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre, da gloria por tu misericordia, por tu verdad. Vamos a ver qué dice Hechos 14. Busque Hechos 14 para que vea que no debemos desanimarnos ante la incredulidad de los oyentes. Hechos 14, vea lo que dicen los primeros 3 versículos. Aconteció en Iconio que entraron juntos a la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos, mas los judíos que no creían, excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos, por tanto se le fueron de allí. Así dice, por tanto se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por la mano de ellos señales y prodigios. Ante la incredulidad, ¿qué dice? Que se quedaron y predicaron más la palabra del Señor. Y nosotros no, ante la incredulidad, no, yo ya no quiero. No, pues no creyeron, ¿a qué voy? Bueno, creerán en un momento. Dios sabe cuándo. Los tiempos son del Señor, no nuestros. Nuestro trabajo es predicar, insistir en el nombre del Señor, hablando con denuedo, o sea, con valor, con decisión, con arrojo, porque el Señor nos está mandando. Y si el Señor nos manda, hermanos, nosotros no debemos detenernos. Voy a terminar diciendo lo siguiente. Fue el doliente amor por Cristo el que llevó a las mujeres a buscar al Señor Jesús en la tumba. Pero una vez allí, cuando vieron al ángel y cuando oyeron al ángel y cuando vieron la tumba vacía y escucharon estas palabras: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Fue entonces, hermanos, el consciente amor por Cristo el que las llevó a publicar la resurrección. A partir de entonces, el pueblo de Cristo debemos seguir adelante con el mensaje del Señor que dice: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y termino con una frase que dice así: si la resurrección de Cristo nos da su victoria, vivamos cada día victoriosos por Cristo y victoriosos para Cristo. Que Dios les bendiga. Muchas gracias.